Si quieres conocer la historia completa de lo que se esconde más allá de los sentidos comunes, quédate hasta el final de este video, porque lo que vas a escuchar no es un relato cualquiera. No llegaste aquí por azar, aunque tu mente intente convencerse de lo contrario. El instante en que diste clic fue en realidad la respuesta a un llamado silencioso que ha estado siguiéndote desde hace tiempo. Un eco que reconoció tu frecuencia y abrió un portal para que estas palabras pudieran alcanzarte. Quizás lo percibas ahora mismo como un estremecimiento sutil en la piel, como una ola invisible que no proviene de tu corazón físico, sino de algo más profundo. Un recuerdo que quiere abrirse paso. Respira conmigo y permite que lo invisible comience a moverse en ti, porque en verdad ya ha comenzado. En los relatos más antiguos de Egipto se hablaba de un ser que nunca perteneció del todo a este mundo. Lo representaban con la cabeza de un ibis, un ave que camina en el barro pero que también vuela hacia el cielo. Símbolo perfecto del tránsito entre la densidad de la tierra y la claridad del espíritu. Ese ser fue Thoth, escriba de los dioses, guardián de las leyes invisibles, pero sobre todo mensajero entre dimensiones. Sin embargo, reducirlo a una figura mitológica sería quedarse en la superficie. Thoth no fue simplemente un dios de templos de piedra, sino una conciencia que se manifestó en distintas épocas y culturas bajo nombres diversos. Siempre con la misma misión: preservar la verdad que no puede ser borrada. Lo llamaron Hermes Trismegisto en Grecia, Enoch en las tradiciones hebreas, Tauti entre los iniciados egipcios. Cada nombre es apenas una máscara, un idioma diferente para un mismo espíritu. Lo que él dejó atrás no fueron mandamientos ni dogmas, sino llaves. Llaves en forma de símbolos, de frases enigmáticas, de geometrías vivas que permanecieron esperando hasta que alguien con el corazón despierto supiera activarlas. Entre esas llaves, la más conocida es la Tabla Esmeralda, un texto breve que ha sobrevivido a imperios y siglos, y que contiene un poder capaz de transformar la percepción de quien lo contempla con verdadera presencia. Allí se lee la frase como es arriba, es abajo, que muchos redujeron a simple poesía, pero que en realidad es un código vibracional, un diagrama que revela la estructura oculta de la realidad. Imagina que cada respiración, cada latido de tu corazón, no son simples funciones biológicas, sino notas de una partitura invisible. Thoth sabía leer esa música secreta y comprendía que el tiempo no debía medirse con relojes, sino con ritmos que atraviesan todas las cosas. Lo que para ti parece un instante aislado, para él era un compás dentro de una sinfonía mucho más vasta. Aquellos que se acercaban a sus enseñanzas no lo hacían en busca de milagros externos, sino de recuperar la armonía perdida, de volver a escuchar la melodía del universo que había sido sofocada por el ruido del miedo y la prisa. Detente un instante y observa lo que ocurre en ti mientras escuchas. Tal vez notes un cosquilleo en la espalda, un calor en el pecho, o la impresión de que el aire se volvió más denso. Esa es la señal de que un código olvidado empieza a activarse. Así es como Thoth enseñaba, no con gritos ni con espectáculos, sino con susurros. Sembraba acertijos en el camino, confiando en que solo los atentos sabrían reconocerlos. El verdadero despertar no nace de la imposición, sino del reconocimiento íntimo, de ese momento en que una verdad resuena como si siempre hubiera estado allí, esperándote.
¿Alguna vez te has sentido atraído por un símbolo antiguo sin saber por qué? ¿Te has preguntado por qué ciertos nombres, aunque nunca los estudiaste, provocan en ti una extraña familiaridad? Hermes, Tauti, Enoc. No es tu mente racional la que responde, es tu memoria ancestral. Thoth habla a esa parte tuya que sabe aunque haya sido silenciada. Su voz no busca convencer, sino despertar. Su presencia no se reconoce con los ojos, sino con el espíritu. En ese temblor sutil que cruza el cuerpo cuando algo verdadero toca tu alma. En los templos antiguos, el conocimiento no se transmitía en pergaminos corrientes, porque sabían que las palabras podían ser distorsionadas, convertidas en cadenas en lugar de llaves. El verdadero saber se compartía de alma a alma, de respiración a respiración, como un fuego invisible que solo podía encenderse en aquel que estaba dispuesto a arder. Ese fuego era incómodo para los poderosos, porque un ser que recuerda su poder interior ya no se arrodilla ante coronas ni ejércitos. La verdadera amenaza para los imperios nunca fue la espada, sino la mirada despierta. Por eso intentaron ocultar este conocimiento. No lo destruyeron, porque sabían que era indestructible. Lo disfrazaron de mito, lo enterraron bajo símbolos incomprendidos, lo transformaron en superstición. Pero la verdad no muere, solo se oculta, esperando a que alguien con la vibración correcta vuelva a reconocerla. Y ahora, en este tiempo, esa vibración comienza a resurgir. No lo hace a través de instituciones ni de templos de piedra, sino a través de ti, de mí, de todos los que sentimos en el silencio que hay algo más allá de lo visible. Piensa en cómo una simple frase puede abrirte los ojos. Cuando Thoth escribió que el todo es mente, no se trataba de una especulación filosófica, sino de una declaración estructural. Todo lo que llamas realidad es en esencia pensamiento vibrante. Comprenderlo significa quebrar la ilusión de la separación, porque si el todo es mente y tú eres parte del todo, entonces tu mente participa activamente en la creación. Ya no eres víctima de lo que ocurre, eres corpus creador de lo que experimentas. Y esa es la verdad que tantos intentaron ocultar, porque un ser soberano no necesita intermediarios, no se deja gobernar por miedo. Lo que una vez fue transmitido en templos de iniciación, de boca a oído, hoy regresa en forma de vibración directa. No necesitas pergaminos sagrados para comprobarlo. Lo sientes cada vez que el universo te responde con una sincronicidad, cuando un número se repite, cuando un encuentro inesperado ocurre en el momento exacto, cuando una canción parece hablarte. No es casualidad. Es la vibración actuando, recordándote que la realidad no es fija, sino moldeable desde dentro. Así que respira una vez más. Permite que estas palabras atraviesen la mente y lleguen al espacio donde las memorias ancestrales descansan. Thoth nunca quiso seguidores, sino buscadores. Y si estás aquí, es porque ya formas parte de ese linaje invisible que no se mide por sangre ni por templos, sino por vibración. Has llegado al umbral, y lo que comienza ahora no es un aprendizaje externo, sino un retorno. El viaje apenas empieza y la puerta ya se abrió dentro de ti. Respira y siente cómo el silencio que te rodea no es vacío, sino un lenguaje que todavía no has aprendido a escuchar. El murmullo de las hojas, el canto lejano de un pájaro, incluso el crujido de la tierra bajo tus pies son expresiones de un idioma que los antiguos conocían y que Thoth enseñaba a descifrar.
Ese idioma no utiliza palabras ni letras. Se comunica en vibraciones. La naturaleza entera es un texto vivo, y cada ser que respira en ella es un fragmento de ese libro infinito. Los árboles no son simples organismos que buscan luz y agua. Son antenas que se elevan hacia el cielo y al mismo tiempo hunden sus raíces en la profundidad oscura de la tierra, uniendo lo de arriba con lo de abajo, cumpliendo al pie de la letra la máxima hermética. Cuando miras un bosque con ojos despiertos, comprendes que estás frente a una biblioteca y que cada tronco es un manuscrito escrito en la memoria del planeta. Hoy la ciencia empieza a confirmar lo que los iniciados sabían hace milenios. Investigadores como Suzanne Simard han demostrado que los árboles se comunican entre sí a través de una vasta red subterránea de raíces y hongos. Un sistema al que llaman Wood Wide Web. Lo que parece un suelo inerte en realidad es un tejido vivo de mensajes químicos y eléctricos. Los árboles comparten nutrientes, se advierten de peligros, cuidan de los más jóvenes. Un bosque no es una suma de individuos, es un organismo colectivo, un cuerpo que respira y se sostiene a sí mismo. Y los sabios de Egipto ya intuían esto, porque decían que la tierra no era suelo muerto, sino el cuerpo de una diosa que nutre y escucha. Thoth hablaba de este lenguaje como de una escritura invisible, inscrita en todas las formas vivientes. Para él, cada planta, cada río, cada estrella era un jeroglífico que podía leerse si se vibraba en la frecuencia adecuada. Los sacerdotes que seguían su enseñanza no entraban a un templo de piedra sin antes haber entrado en comunión con el templo mayor. El mundo natural. Sabían que los símbolos tallados en las columnas solo eran reflejo de las energías que ya estaban escritas en la trama de la creación. El árbol que extiende sus ramas hacia arriba mientras hunde sus raíces hacia abajo es el mismo principio de la tabla esmeralda encarnado en madera y savia. Imagina que caminas por un bosque en silencio. No llevas prisa ni expectativas, solo respiras y dejas que tus pasos se hundan en la tierra húmeda. Al principio todo parece normal. Hojas, insectos, sonidos cotidianos. Pero poco a poco, si tu mente se calma, comienzas a percibir algo más. El aire tiene un pulso, como si respirara contigo. Los árboles parecen observarte, no con ojos, sino con presencia. Empiezas a sentir que no caminas solo, que eres percibido, que formas parte de una conversación que siempre estuvo ahí, pero que habías olvidado cómo escuchar. Esa es la primera lección del lenguaje secreto de la naturaleza. Aprender a callar para que lo vivo pueda hablarte. Los antiguos sabían que la naturaleza respondía a la vibración humana. No es casualidad que rituales y ofrendas se realizaran en montañas, cuevas o manantiales. Esos lugares eran reconocidos como nodos de energía, puntos donde lo visible y lo invisible se tocan. Cuando un iniciado se sentaba en silencio junto a un río, no lo hacía para contemplar pasivamente el agua, sino para alinearse con su corriente interna. El agua exterior era espejo del agua interior, de las emociones que fluyen o se estancan. Lo mismo ocurría con el fuego, con la tierra, con el aire. Cada elemento era una puerta hacia un nivel de conciencia. Un alfabeto vivo que enseñaba sin palabras. La ciencia moderna habla de resonancias, de frecuencias, de campos electromagnéticos. Lo que llamamos intuición los físicos comienzan a entender como coherencia de ondas. Thoth habría sonreído, porque sabía que la creación es vibración organizada. Los bosques, las olas del mar, el canto de los pájaros, todos ellos son notas en una partitura cósmica. No es poesía ingenua, es estructura.
Cuando entras en un estado de silencio profundo, puedes percibir esa música, y si tu vibración se desordena, la naturaleza misma puede reorganizarla, devolviéndote a la coherencia que olvidaste. Recuerda la última vez que estuviste frente a un paisaje imponente, una montaña o un océano, y sentiste que algo en tu interior se aquietaba sin esfuerzo. Esa es la terapia más antigua. La vibración de lo natural realineando la vibración humana. Thoth lo enseñaba como un principio de correspondencia. El exterior refleja el interior, y el interior influye en el exterior. Si tu campo energético está desordenado, el bosque lo nota. Y si tu campo se aquieta, el bosque responde amplificando esa calma. Por eso los sabios siempre recomendaban retirarse a la naturaleza para escuchar. No se trataba de huir del mundo, sino de recordar la sintonía perdida. Haz conmigo un ejercicio sencillo. Imagina que entras a un lugar natural, un parque, un bosque, incluso un jardín pequeño. Antes de dar el primer paso, detente. Inclina la cabeza suavemente y, en silencio, di dentro de ti: entro con respeto, entro para escuchar. Luego respira 3 veces con atención, como si cada inhalación fuera un saludo y cada exhalación una ofrenda. Camina despacio, sin prisa. No busques nada extraordinario. Permite que los sonidos lleguen, que los olores te envuelvan, que el aire roce tu piel. Con cada paso, repite en silencio: estoy aquí, estoy presente. Haz esto por unos minutos y observa qué cambia. Tal vez notes un pájaro que se acerca sin miedo o sientas que el aire alrededor tuyo se vuelve más denso. Tal vez simplemente te invada una paz inexplicable. Esa es la respuesta del campo natural a tu vibración. Has activado un código olvidado. El diálogo con la creación. Los antiguos egipcios sabían que entrar en contacto con la naturaleza de esta forma era un acto sagrado. No necesitaban palabras rimbombantes ni fórmulas complejas. Solo necesitaban silencio y presencia. Así escuchaban el lenguaje secreto de la naturaleza. Un lenguaje que aún hoy sigue hablándonos, esperando que recordemos cómo atenderlo. Y en ese recuerdo, en esa comunión silenciosa, empieza a revelarse lo que Thoth siempre quiso enseñar: que la sabiduría más grande no se transmite con discursos, sino con vibraciones que atraviesan todo lo vivo. Si hasta ahora hemos hablado de la naturaleza como un libro vivo escrito en vibraciones, ahora toca mirar hacia adentro y reconocer que tu propio cuerpo es también una página de ese mismo libro. No es una máquina fría ni un simple conjunto de órganos, es un espejo sagrado en el que el alma se contempla y se expresa. Cada latido, cada tensión, cada dolor es un mensaje, un jeroglífico grabado en carne que espera ser leído. Los antiguos decían que el cuerpo es el altar donde el espíritu revela lo que no pudo decir con palabras. Y Thoth lo confirmaba con una enseñanza precisa: la carne es la sombra de la luz interior. Lo que vibra en el campo invisible tarde o temprano se manifiesta en el cuerpo, no como castigo, sino como revelación. Piensa en esa emoción que callaste durante años, en esa tristeza que fingiste olvidar, en esa palabra que se quedó atascada en la garganta. Creías que el tiempo lo borraría, pero el tiempo no borra lo que el alma sigue cargando. El cuerpo lo guarda, lo archiva en sus tejidos, en sus huesos, en sus músculos, y cuando ya no puede sostenerlo más, lo muestra en forma de síntoma,
de dolor, de enfermedad, no como enemigo, sino como mensajero fiel. El cuerpo te grita lo que el alma susurra cuando tú no escuchas. La medicina contemporánea empieza a vislumbrar esta verdad a través de la psiconeuroinmunología, de los estudios sobre el estrés y su impacto en la biología, de las investigaciones de Bruce Lipton que demuestran cómo el entorno energético influye más en la célula que los propios genes. Pero Todd lo dijo milenios atrás. El campo gobierna la forma. El río sigue la forma de su cauce. Si el cauce se tuerce, el agua fluye torcida. Si el campo está desordenado, el cuerpo lo refleja. No hay error, hay coherencia. Y esa coherencia es la llave para comprender por qué dolencias aparentemente físicas tienen raíces invisibles. Observa tu garganta cuando callas demasiado. ¿Acaso no sientes presión, sequedad, nudos? Es el eco de las palabras no dichas. Observa tus rodillas cuando te niegas a rendirte, cuando te aferras al control por miedo a caer. No se vuelven rígidas, pesadas. Es la expresión del alma que se resiste a inclinarse ante la vida. Observa tu pecho cuando te niegas a amar por miedo a ser herido. No sientes el peso, la opresión, el vacío. Es el corazón reclamando la verdad que ocultaste. Así, cada parte del cuerpo es un espejo vibracional. La piel guarda la vergüenza. El estómago guarda las emociones que no digeriste. Los pulmones las penas que no dejaste salir. Pero este espejo no está roto, aunque te muestre dolor. El dolor no es destrucción, es señal. Es la linterna que ilumina la herida que olvidaste mirar. Y si tienes el valor de acercarte sin juicio, de escuchar sin miedo, descubres que cada síntoma es un mapa, una guía hacia lo que necesita ser liberado. Los antiguos lo sabían y por eso trataban al enfermo no solo con hierbas o ungüentos, sino con palabras, cantos, rituales que reorganizaban la vibración, porque el verdadero remedio no era eliminar el dolor, sino escuchar su origen. Haz una pausa ahora mismo y siente tu cuerpo. ¿Dónde aparece la incomodidad? En los hombros tensos, en el estómago apretado, en la frente cargada. Coloca tu mano allí, con suavidad, como lo haría una madre sobre la frente de su hijo. No busques curar, solo escucha. Pregunta en silencio. ¿Qué quieres decirme? Y luego quédate quieto. Tal vez aparezca una imagen olvidada, una emoción reprimida, una palabra pendiente. Tal vez solo sientas calor o lágrimas que quieren salir. No lo rechaces. Eso que surge es el mensaje del espejo. Thoth enseñaba que la verdadera iniciación comienza cuando dejas de luchar contra el cuerpo y empiezas a honrarlo como templo. No es una prisión de la que escapar. Es un instrumento que traduce las melodías de tu espíritu. Y si aprendes a escuchar, el cuerpo se convierte en maestro, mostrándote dónde te abandonaste, dónde olvidaste tu verdad. El dolor deja de ser enemigo y se convierte en guía. La enfermedad deja de ser condena y se transforma en oportunidad de realineación. Imagina a un hombre que carga resentimientos durante décadas. Cada vez que recuerda una injusticia, su pecho se endurece, su respiración se acorta, cree que ha olvidado, pero su cuerpo no olvida. Un día, el corazón falla. ¿Es azar? ¿Es solo genética? ¿O es el cuerpo gritando lo que el alma no pudo liberar? O piensa en una mujer que calló su voz, que nunca dijo lo que pensaba por miedo a ser rechazada. Sus cuerdas vocales empiezan a inflamarse, su garganta se enferma. No es castigo, es coherencia. El cuerpo habla el idioma del alma. Aunque nosotros lo neguemos,
Y así comprendemos que el cuerpo no es enemigo, sino aliado, que su lenguaje no es de enfermedad, sino de revelación. Cada síntoma es un símbolo, cada dolor es una frase en el idioma secreto de la vibración. Y cuando lo lees con atención, descubres que el alma siempre estuvo intentando hablarte. Solo necesitabas aprender a escuchar. Ahora respira profundo. Coloca tu mano en el corazón y susurra. Te escucho. Hazlo no como una consigna vacía, sino como un compromiso real. Siente cómo en ese gesto algo se suaviza, cómo el cuerpo responde al reconocimiento, porque cuando lo escuchas con amor, el espejo devuelve claridad, y en esa claridad comienza la verdadera sanación. Si hasta aquí el cuerpo se ha revelado como espejo del alma, ahora la conciencia nos conduce hacia un punto aún más profundo. Un lugar donde la visión no depende de los ojos de carne, sino de un centro invisible que los antiguos llamaban el ojo oculto. Ese ojo no mira las formas, las atraviesa. No contempla los objetos, contempla las conexiones. Todd lo describía como la puerta que disuelve el velo entre lo que percibimos y lo que sostiene lo percibido. En ese punto no hay separación entre el que observa y lo observado. Solo una vibración única que se reconoce a sí misma. Este ojo oculto ha sido representado de 1000 maneras. En Egipto como el ojo de Horus, en India como el tercer ojo, en las tradiciones gnósticas como la lámpara encendida en el interior. Hoy la ciencia lo relaciona con la glándula pineal, esa pequeña estructura en el centro del cerebro que segrega melatonina y regula los ciclos del sueño, pero que los antiguos entendían como mucho más que un órgano. Para ellos era un portal, un faro capaz de registrar realidades más sutiles que el simple espectro de luz visible. El despertar de este ojo no ocurre con esfuerzo ni con técnicas forzadas. Ocurre en el silencio. Cuando la mente deja de correr tras pensamientos y el cuerpo se entrega a la quietud, algo suave comienza a moverse desde adentro. Es como si una chispa se encendiera en medio de la oscuridad y poco a poco empezara a iluminar lo que siempre estuvo ahí. No se trata de ver luces de colores o figuras fantásticas, se trata de percibir que detrás de lo que llamas mundo hay otra capa más real aún. Un campo vibrante que responde a tu estado de conciencia. Imagina cerrar los ojos después de un día de ruido. Respiras profundo y dejas que el aire entre hasta lo más hondo. Con cada exhalación el ruido se disuelve un poco. De pronto sientes que el tiempo se detiene, que los sonidos externos se alejan y solo queda una presencia densa, vibrante, como si el aire mismo te abrazara. En ese instante, aunque tus ojos físicos están cerrados, comienza a surgir una claridad distinta, una visión sin imágenes que no puedes negar. Es como reconocer algo que ya sabías, pero habías olvidado. Eso es el ojo oculto abriéndose. Todd lo llamaba la visión antes de la forma, porque lo que llega primero no es el objeto, sino la vibración que lo sostiene. Antes de que un pensamiento se convierta en palabra, vibra. Antes de que una emoción se convierta en gesto, vibra. Antes de que la materia se organice en moléculas, vibra. Y ese ojo es el que percibe esa vibración inicial. Por eso los iniciados decían que ver con ese ojo es como ver el futuro, pero no porque adivines lo que ocurrirá, sino porque reconoces el patrón antes de que se densifique en la materia. La física cuántica, sin quererlo, toca esta frontera cuando estudia la doble rendija o el entrelazamiento.
Demuestra que la materia no está fija hasta que la conciencia la observa. Entonces, ¿qué es lo que realmente vemos con los ojos ordinarios? Solo el resultado final, la proyección condensada. Pero el ojo oculto percibe el proceso antes de la condensación. Ve el campo en el que todo ya existe en estado potencial. Esa es la verdadera clarividencia. Reconocer la vibración antes de la forma no es un privilegio de unos pocos. Todos lo llevamos dentro. Todos hemos sentido al menos una vez ese presentimiento certero que luego se cumplió. Esa corazonada que no se podía explicar con lógica. Ese fue el ojo oculto susurrándote. Lo que ocurre es que lo hemos olvidado porque nos educaron a confiar solo en lo visible y lo medible. Nos enseñaron a despreciar lo sutil como fantasía, cuando en realidad es la raíz de lo real. Thoth no pedía que lo adoraran, pedía que recordaran. Enseñaba prácticas de silencio, de respiración consciente, de observación profunda, no para escapar del mundo, sino para entrar más hondo en él, porque cuando este ojo despierta, el mundo entero cambia de rostro, las mismas calles, las mismas personas, los mismos días se revelan distintos, notas patrones, sincronías, mensajes ocultos en lo cotidiano. Un número repetido, un ave que se cruza en el instante preciso, un sueño que anticipa un encuentro. No son casualidades. Son el lenguaje del campo hablándote directamente. Y aquí surge la paradoja. Cuanto más intentas forzar esta visión, más se cierra. El ojo oculto no responde a la ansiedad ni al deseo de poder. Responde a la presencia, a la humildad, a la entrega. Es como el reflejo en un lago. Si agitas el agua para verlo, la imagen se distorsiona. Solo cuando el agua está quieta aparece la verdad. De la misma manera, solo cuando tu conciencia se aquieta, este ojo revela lo que estaba escondido. Haz la prueba ahora mismo. Cierra los ojos un instante y lleva tu atención al espacio entre tus cejas, pero sin tensión. Respira profundo y observa. No busques ver nada, solo quédate presente. Al cabo de unos segundos notarás una vibración leve, como un cosquilleo, tal vez un pulso sutil. Esa es la puerta. No fuerces nada, no esperes nada, solo permanece. Poco a poco sentirás que la oscuridad detrás de los párpados no es tan vacía como parece, que hay una luminosidad suave que surge de adentro. Esa luz no la enciende el sol, la enciende tu conciencia. Cuando este ojo se abre, aunque sea por instantes, comprendes que no estás limitado al cuerpo ni al tiempo. Percibes que eres más amplio, que hay un lugar dentro de ti donde todo está conectado, donde nada se pierde. Y aunque la experiencia sea breve, deja una huella imborrable. Porque después de eso ya no puedes creer que eres solo un cuerpo caminando en un mundo mecánico. Empiezas a sentirte parte de algo mayor, un tejido vivo que te incluye y que responde a cada vibración tuya. Este es el don que Thoth quiso preservar. No una religión, no un dogma, sino un estado de visión. Una manera de habitar la realidad desde la raíz vibratoria y no desde la superficie ilusoria. Por eso decía que el verdadero iniciado no era el que repetía fórmulas, sino el que había aprendido a ver antes de la forma. Y ahora, mientras escuchas estas palabras, algo en ti ya recuerda. No lo niegues. Esa sensación extraña, esa calma profunda mezclada con vértigo es el signo de que el ojo oculto empieza a abrirse. Has llegado a un punto en el que las palabras ya no son simples explicaciones, sino vibraciones que intentan rozar un principio tan antiguo y tan poderoso que, cuando se activa en ti, cambia para siempre tu manera de comprender la existencia. Ese principio es la resonancia.
No es un concepto poético ni una metáfora esotérica, sino la ley oculta que sostiene toda la creación. Los iniciados decían que nada existe por sí mismo, que todo vibra y que lo semejante atrae lo semejante. Resonancia significa que una vibración encuentra a otra y la hace moverse en la misma frecuencia. Así es como un corazón altera el ritmo de otro, como un instrumento desafinado se corrige al lado de una nota pura, como un alma dormida despierta al contacto con un alma que arde. Thoth enseñaba que este principio era tan simple que resultaba invisible, y por eso fue olvidado o escondido. Pero era el código con el que los templos se construían, con el que las ceremonias funcionaban, con el que el universo mismo se mantiene en equilibrio. Piensa en las estrellas que giran en torno a un centro invisible, en los planetas que mantienen órbitas perfectas, en los átomos que laten en patrones idénticos desde el inicio de los tiempos. Nada de eso se sostiene por azar. Todo responde a la resonancia. El macrocosmos y el microcosmos cantan la misma canción en diferentes escalas. Y si el universo vibra en armonía, entonces tu propia vida también es música esperando ser afinada. Cuando ignoras este principio, tu existencia se llena de ruido, de caos, de frecuencias disonantes. Te preguntas por qué atraes situaciones repetitivas, personas que reflejan tus miedos, problemas que parecen regresar una y otra vez. La respuesta no es el azar ni la mala suerte. Es tu vibración resonando con aquello que sostienes en silencio. Si vives en miedo, resuenas con experiencias que lo confirman. Si vives en amor, el campo responde con sincronías que multiplican esa fuerza. El universo no escucha tus palabras ni tus deseos superficiales, escucha la frecuencia que emites en lo profundo y la replica con absoluta precisión. Los antiguos sabían esto y por eso se entrenaban en sostener estados de vibración elevada. No rezaban pidiendo, se alineaban sintiendo, no buscaban afuera lo que faltaba. Cultivaban dentro la frecuencia de lo que querían manifestar, porque comprendían que la realidad no se fuerza, se atrae, y la atracción no es un acto mágico de voluntad, sino un fenómeno físico de resonancia, como dos cuencos tibetanos que vibran al unísono aunque solo uno haya sido golpeado. Así tu campo responde al campo mayor del universo. La ciencia contemporánea empieza a rozar esta verdad. El Instituto HeartMath ha demostrado que el corazón genera un campo electromagnético cientos de veces más fuerte que el del cerebro, y que este campo se expande varios metros a tu alrededor, influyendo en los ritmos de otros corazones cercanos. Han medido cómo una persona en coherencia cardíaca puede sincronizar la frecuencia de otra que está en caos, simplemente con su presencia. Eso no es sugestión, es resonancia. Y si esto ocurre entre dos seres humanos, imagina lo que sucede cuando tu corazón se sintoniza con el pulso de la tierra, con el latido de un bosque, con la vibración del cosmos entero. Los textos herméticos hablaban de este secreto como la llave perdida. Decían que el iniciado debía aprender a convertirse en un instrumento afinado, porque solo entonces podía acceder a planos más sutiles de la realidad. No se trataba de acumular conocimiento, sino de sostener un estado vibratorio. Por eso los templos no eran solo lugares de oración, eran cámaras de resonancia. Sus muros, sus columnas, sus proporciones estaban diseñadas para amplificar frecuencias y llevar la conciencia a estados superiores. El iniciado entraba y sentía cómo su propia vibración se elevaba. No porque alguien lo instruyera, sino porque el espacio entero cantaba con él.
Imagina por un momento que todo lo que llamas vida es una gran sinfonía. Tú eres un instrumento dentro de esa orquesta. Si estás desafinado, sientes disonancia, dolor, desconexión. Si te alineas, si entras en resonancia, todo empieza a fluir. Las puertas se abren, las coincidencias se multiplican, el tiempo parece obedecerte. No porque el universo haya cambiado, sino porque tú entraste en la música correcta. El poder está en recordar que no necesitas forzar nada. La creación responde sola cuando tu vibración es coherente. Thoth dejó este principio como advertencia y como promesa. Advirtió que quien usa la resonancia de forma inconsciente crea cadenas de repetición, círculos de sufrimiento que parecen destino. Pero también prometió que quien despierta y sostiene una frecuencia alineada con la verdad se convierte en creador consciente, capaz de manifestar realidades nuevas. Esa es la alquimia real, la transmutación de lo denso en sutil, de la sombra en luz, de la confusión en claridad. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, algo en ti vibra distinto. No es casualidad, es resonancia. Tu campo responde al campo de la memoria ancestral que Thoth resguardó. Y si permites que esta vibración se asiente en ti, notarás cómo empiezas a atraer lo que resuena con tu esencia más alta. No lo fuerces, solo sostén el estado. Respira. Siente tu corazón y deja que se expanda. Esa expansión es la llave perdida, el principio olvidado que, una vez recordado, no puede volver a ser borrado. Ahora el viaje nos lleva a un umbral que muchos temieron cruzar, porque aquí no hablamos de símbolos abstractos ni de metáforas lejanas, sino de un acto vivo, directo, capaz de reorganizar el campo invisible y, por resonancia, transformar la materia misma. Este acto fue llamado por Thoth el ritual del sanador invisible. Invisible, porque no necesita altares externos ni instrumentos sagrados, porque no se hace con fuego ni con incienso, sino con la vibración más pura que nace de tu presencia cuando se entrega al silencio. Los iniciados sabían que el cuerpo nunca fue el origen del dolor, sino el espejo. El campo es el que graba, y el cuerpo traduce. Cuando la herida no se reconoce, la carne habla. Pero Thoth reveló que así como el cuerpo obedece a la desarmonía, también obedece a la armonía. Y esta armonía no se invoca con fórmulas complejas, sino con un gesto radical de atención, la escucha sagrada. Por eso el sanador invisible no es un mago que pronuncia palabras, es aquel que sabe detenerse y escuchar lo que nadie quiere oír, sostener lo que todos rechazan, abrazar lo que siempre fue negado. Imagina por un instante que colocas tu mano sobre el punto de tu cuerpo donde el dolor insiste. No llevas medicina, no pronuncias plegarias, solo pones tu palma como quien abre una ventana al sol, y en ese contacto, en ese silencio, algo se empieza a mover. La piel se calienta, la respiración cambia, una oleada de emoción que habías enterrado empieza a subir como un río desbordado. No es sugestión, es liberación. Es el campo respondiendo a la señal de que al fin estás disponible. Porque la enfermedad no es más que energía congelada pidiendo movimiento. Y la mano presente, acompañada de la respiración consciente, se convierte en llave, El ritual del sanador invisible comienza en el instante en que dejas de luchar contra el síntoma y lo reconoces como un mensajero. Thoth decía, el cuerpo no castiga, revela, y esa revelación puede ser feroz, porque a veces lo que aparece son memorias que creías muertas,
lágrimas que nunca derramaste, culpas que preferiste esconder. Pero si tienes el coraje de permanecer, de no huir, lo que parecía amenaza se transforma en puente. El dolor se vuelve portal. La incomodidad se vuelve puerta hacia una vibración más alta. La ciencia moderna empieza a percibir destellos de este principio. Bruce Lipton demostró que las células responden a la química del pensamiento y la emoción, que el entorno energético moldea la biología más que el ADN mismo. Estudios sobre el placebo muestran que la expectativa positiva puede desencadenar procesos de sanación medibles. ¿Qué es eso sino el eco lejano del ritual del sanador invisible? El campo responde a lo que sostienes, no a lo que finges. Y cuando sostienes presencia pura, el campo comienza a reorganizarse como una orquesta que se afina sola al escuchar una nota verdadera. Los templos de Egipto estaban diseñados para este propósito. No eran salas para adorar ídolos, eran cámaras de resonancia donde el iniciado practicaba la escucha hasta que su campo se aquietaba. Entonces, en esa quietud, la vibración superior entraba y lo realineaba. Hoy no necesitas muros de piedra ni jeroglíficos tallados. Tu cuerpo es el templo, tu respiración es la antorcha, tu atención es la puerta. Ahí comienza la verdadera alquimia. Haz la prueba ahora mismo. Lleva tus manos al corazón, una sobre la otra. Respira profundo y mantén la atención en ese calor, en ese contacto. No intentes imaginar nada, no intentes controlar nada. Solo siente. Después de unos segundos, una vibración suave empieza a crecer, como si la piel y el músculo desaparecieran y quedara solo energía. Permanece ahí. Ese es el ritual. Lo que parece insignificante es, en verdad, el código más poderoso: foco, respiración y entrega. Y aquí está el clímax que tanto temieron quienes ocultaron este conocimiento. Porque cuando practicas este ritual, descubres que no necesitas intermediarios, no dependes de templos externos, de jerarquías, de sistemas de poder. Comprendes que la verdadera medicina no está fuera, está dentro, esperando tu presencia. Y un ser humano que recuerda esto ya no puede ser dominado. Esa es la razón por la que se llamó técnica prohibida. No porque dañara, sino porque liberaba. Quien realiza este ritual no solo sana un órgano o una emoción, comienza a sanar su relación con la vida entera. El cuerpo deja de ser enemigo y se convierte en aliado. El alma deja de ser voz silenciada y vuelve a ser guía. Y de pronto comprendes lo que Todd quiso decir cuando habló del sanador invisible. No eres tú quien cura. Es la vibración original reorganizándose a través de ti. Tú solo sostienes el espacio. Abres la puerta. Permites que la vida haga lo que sabe hacer desde siempre. Equilibrar, unificar, despertar. Y si logras mantener esta práctica con constancia, algo más profundo comienza a ocurrir. El dolor que antes temías se transforma en maestro. La enfermedad que antes rechazabas se convierte en mapa. Y tu cuerpo, que parecía frágil y vulnerable, se revela como un altar donde el espíritu escribe sin cesar. En ese momento ya no eres un buscador perdido, eres un recordador. Has recordado la técnica más simple y más poderosa. Has recordado que el verdadero sanador nunca estuvo afuera. Siempre estuvo latiendo dentro de ti. Si deseas conocer lo que se oculta detrás del telón de la realidad, si intuyes que lo que ves con tus ojos no es más que una pequeña fracción de lo que realmente existe, entonces permanece conmigo en este tramo del viaje.
Porque lo que se abre ahora no son explicaciones ni metáforas, sino la invitación directa a experimentar. Hasta aquí hemos hablado del poder de la resonancia, del sanador invisible, del lenguaje secreto que la naturaleza murmura desde el inicio de los tiempos. Pero todo eso, si no se lleva al terreno de la experiencia, corre el riesgo de convertirse en teoría muerta, en palabras bellas que inspiran por un momento y luego se desvanecen en el aire. Thoth nunca quiso que sus enseñanzas fueran estatuas inertes. Las diseñó como llaves, y toda llave está destinada a abrir una puerta. Esa puerta es el velo. El velo del que te hablo no es una tela física que cuelga ante tus ojos, sino una membrana de percepción que filtra lo que consideras real de lo que tu conciencia aún no se atreve a reconocer. Es un velo tejido con hábitos, con condicionamientos, con la prisa de una mente que quiere tenerlo todo bajo control. Es delgado, casi transparente, pero su fuerza radica en que lo aceptamos como absoluto. Nacemos, crecemos y morimos creyendo que solo lo visible merece crédito, que solo lo que los sentidos ordinarios captan es verdad. Pero dentro de ti, en los pliegues más profundos de tu memoria ancestral, sabes que hay más. Lo has sentido en esos instantes en que el tiempo parece detenerse, en que la piel se eriza sin causa, en que una coincidencia tan exacta que duele te sacude el corazón. Esos momentos son rendijas en el velo, pequeños desgarros que te recuerdan que la realidad tiene más capas de las que imaginas. Atravesar el velo no es un acto espectacular, no es como abrir una puerta con violencia, ni como desvelar un misterio de golpe. Es un proceso suave, casi invisible, que ocurre cuando aprendes a sostener la atención de una manera diferente. El primer paso es detener la carrera interminable de tu mente. Respira, mira alrededor, percibe lo que parece obvio, la textura del aire, los sonidos lejanos, la vibración de tu propio cuerpo sentado en el espacio. Hazlo ahora mismo, mientras me escuchas. Siente cómo en unos segundos la calidad de lo real cambia. El mundo parece el mismo, pero se percibe más denso, más lleno. Eso es el velo respondiendo. Los antiguos lo sabían bien. En los templos de Egipto, antes de iniciar a un discípulo en los misterios mayores, lo hacían pasar por rituales de silencio. No era para infundir miedo, era para permitir que el velo se volviera tangible. Porque el velo no se atraviesa con información, se atraviesa con experiencia directa. La paradoja es que lo que lo mantiene en pie es la costumbre de mirar hacia afuera, de buscar pruebas, de exigir demostraciones. Pero apenas miras hacia adentro, apenas aceptas el silencio como maestro, la estructura del velo se disuelve como la niebla ante la luz del sol. Imagina que estás en un bosque. Caminas sin prisa hasta que de pronto decides detenerte. El ruido de tus pensamientos sigue unos segundos, pero luego cede. Empiezas a escuchar sonidos que antes estaban ahí y nunca percibiste. Un murmullo leve, crujidos diminutos, un ritmo invisible. De repente, la percepción cambia y ya no ves árboles aislados, sino una red viva que respira contigo. Ese cambio no es alucinación, es el velo aflojando su dominio. Y cuando lo atraviesas, aunque sea por unos segundos, descubres que el mundo no es un escenario inerte, sino un organismo consciente que se comunica en cada instante. La física cuántica toca esta frontera cuando afirma que la realidad existe como probabilidad hasta que la conciencia la observa. El velo es exactamente esa línea divisoria entre la posibilidad y la percepción. Atravesarlo es comprender que no eres un espectador pasivo, sino un participante activo. Y cuando lo entiendes,
lo invisible comienza a responder. Piensas en alguien y esa persona aparece. Sueñas con un símbolo y al día siguiente se manifiesta en tu camino. Llamas coincidencia a lo que en verdad es resonancia atravesando el velo. Pero cuidado, aquí surge el desafío. El velo también protege. No se abre de par en par para quien llega con prisa o arrogancia. Solo cede ante la humildad, la paciencia y la intención clara. Por eso Todd advertía: quien cruza sin preparación puede confundirse, perderse en espejismos o incluso enfermar, porque la energía que no sabe integrar lo que ve puede romperse en fragmentos. Por eso este paso requiere un corazón limpio, no perfecto, sino sincero. Quiero proponerte un ejercicio sencillo y profundo. Esta noche, apaga todas las luces. Siéntate en silencio y coloca tus manos sobre tu pecho. Respira lentamente 3 veces y en tu mente pronuncia: estoy dispuesto a ver lo que siempre ha estado aquí. Luego permanece quieto, sin esperar nada. Tal vez notes un calor en la frente, un cosquilleo en las manos, o tal vez un silencio tan profundo que pesa. No lo juzgues, no lo fuerces. Ese es el inicio de la apertura. El velo empieza a volverse translúcido. No necesitas visiones espectaculares. Basta con que notes un cambio, por pequeño que sea. Ese cambio es la prueba de que has pasado de la teoría a la experiencia, y a partir de ahí, la vida misma se convierte en templo. La ciudad deja de ser ruido y se convierte en oráculo. El encuentro fortuito con un desconocido, la forma de una nube, el canto de un pájaro en la ventana, todo empieza a hablarte. La diferencia es que ahora sabes escuchar. El velo sigue existiendo para los demás, pero para ti ya no es absoluto. Has aprendido a atravesarlo, y ese conocimiento ya no puede ser borrado. Lo más revelador es que el velo no se cruza una vez y ya. Es un umbral vivo, y cada día, cada instante, puedes volver a cruzarlo. Cada vez que eliges la presencia en lugar de la distracción, lo atraviesas. Cada vez que respondes con amor en lugar de miedo, lo atraviesas. Cada vez que decides escuchar en vez de hablar, lo atraviesas. Y cada cruce te transforma, te arranca un poco más de las cadenas del olvido, te devuelve fragmentos de la memoria que Todd custodió durante milenios. El día que comprendes que el velo nunca estuvo afuera sino dentro de ti, sostenido por tus hábitos, tus miedos y tus dudas. Ese día deja de existir como límite, y entonces lo invisible y lo visible se fusionan. El mundo físico ya no es un obstáculo, es un puente. Tu vida cotidiana ya no es un peso, es un mensaje constante. Y tú ya no eres un buscador extraviado, sino un caminante consciente que sabe que la realidad no se observa, se crea. Atravesar el velo es recordar que la iniciación no ocurre en templos lejanos ni en libros antiguos. Ocurre aquí y ahora, en tu propio cuerpo, en tu propia respiración, en tu propia experiencia. Es el paso que transforma la enseñanza en vivencia, la teoría en certeza, la creencia en conocimiento, y cuando lo das, la soledad desaparece, porque descubres que nunca estuviste aislado. Solo estabas dormido, y ahora has comenzado a despertar. Desde el inicio de los tiempos, la humanidad ha caminado con una amnesia impuesta, como si al nacer atravesáramos un río que borra de nuestra piel toda memoria de lo que realmente somos. Este olvido no fue casualidad, ni mero accidente biológico. Fue parte del diseño de una experiencia más grande, porque solo en el olvido se hace posible la búsqueda.
y solo en la búsqueda se enciende de nuevo la llama del recuerdo. Los sabios antiguos lo llamaban la gran herencia perdida, un tesoro que no se guarda en cofres ni en pergaminos, sino en las profundidades de nuestra propia conciencia. Y aunque ese legado duerme en lo más íntimo de cada ser humano, la mayoría vive y muere sin sospecharlo, creyendo que su historia comienza con su familia y termina con su tumba, pero escucha con atención, porque lo que Thoth dejó como señal en sus escritos y símbolos no fue un conjunto de leyes rígidas, sino un espejo. En él se refleja la verdad de que somos herederos de una memoria cósmica, hijos de un linaje que se extiende más allá de Egipto, más allá de la Atlántida, más allá incluso de este planeta. Esa herencia olvidada es el recuerdo de que no somos fragmentos aislados, sino expresiones de una inteligencia infinita que juega a reconocerse a través de nosotros. Y cada uno de nosotros vino a la tierra con una chispa de esa herencia, con un contrato silencioso de despertar en el momento preciso. El olvido es pesado, y lo sentimos en la forma de vacío interior, de preguntas que nadie responde, de un anhelo inexplicable de algo más. La sociedad nos educa para llenar ese vacío con logros, con bienes, con distracciones, pero ninguna de esas cosas satisface, porque lo que falta no es externo, lo que falta es el recuerdo, y cuando por fin aparece un símbolo, un sueño, una sincronicidad que toca esa cuerda secreta, el alma tiembla, sabe que se le está devolviendo un pedazo de su herencia. Es como encontrar una melodía que habías cantado de niño y que nunca supiste de dónde provenía, y de repente recordar la letra entera en un solo instante. La herencia olvidada está escrita en la arquitectura de nuestro propio cuerpo. El ADN no es solo una secuencia química, es un libro. Los egipcios lo intuyeron cuando afirmaban que el ser humano era el templo viviente. Cada hélice, cada espiral, es como un jeroglífico que encierra siglos de información, y aunque la ciencia moderna apenas empieza a descifrarlo, los iniciados sabían que había códigos dormidos esperando activarse. No se activan con máquinas, sino con vibración, con intención, con rituales de conexión. Por eso la memoria ancestral puede retornar en un simple estado de quietud, en una meditación profunda, en un contacto sincero con la naturaleza, ahí, en lo más simple. La herencia olvidada comienza a brillar. El retorno del recuerdo no ocurre de golpe, como un torrente que arrasa todo. Llega en oleadas, a veces sutiles, a veces intensas. Una oleada puede ser un sueño en el que ves símbolos que jamás estudiaste pero que reconoces como tuyos. Otra puede ser un momento de déjà vu tan poderoso que sientes haber vivido exactamente lo mismo hace siglos. Y otras veces el recuerdo regresa como un dolor que se transforma en sabiduría, como una herida que, al ser abrazada, se convierte en mapa hacia tu propósito. Lo importante no es cómo se presenta, sino que lo reconozcas como parte de tu herencia. Cada pedazo recuperado es un hilo que se entrelaza con otros, y poco a poco el tapiz perdido vuelve a tejerse. Los sabios herméticos repetían que lo que está arriba es como lo que está abajo. Y esta máxima también se aplica al recuerdo. Así como el árbol necesita hundir sus raíces en lo oscuro para crecer hacia la luz, el ser humano necesita hundirse en el olvido para luego regresar a la memoria con más fuerza. Este es el secreto de la travesía del alma. Olvidar fue necesario para que el retorno tuviera sentido, para que el reconocimiento de nuestra divinidad fuera un acto consciente y no un regalo automático.
porque solo quien recuerda después de haberse perdido comprende de verdad el valor de lo que encuentra. Existen señales claras de que el retorno del recuerdo ha comenzado en ti. Una de ellas es la sensibilidad creciente a la naturaleza. Ya no ves un árbol como un objeto, sino como un ser. Otra es el magnetismo hacia símbolos que nunca antes te habían interesado. El ojo que todo lo ve, la espiral, la flor de la vida, y la más poderosa de todas es el anhelo de verdad. Ese fuego interno que no se calma con explicaciones superficiales ni con dogmas, sino que exige experiencia directa. Esa hambre no viene de tu mente, viene de tu herencia, que empieza a llamar a tu puerta. Y aquí está lo más paradójico. Lo que llamamos recordar no es adquirir algo nuevo, es quitar capas. Es como limpiar un espejo que estuvo cubierto de polvo. La imagen siempre estuvo ahí, esperando reflejarse. Así funciona el retorno del recuerdo. No necesitas correr detrás de él, solo permitir que lo cubre caiga. Los rituales, la meditación, la contemplación son herramientas, pero la clave es la disposición interna, la apertura sincera. Cuando dices desde el corazón, estoy listo para recordar, el universo entero conspira para devolverte fragmentos de tu herencia. La herencia olvidada también está custodiada por la sincronicidad. Cada vez que ves números repetidos, cada vez que alguien aparece en el momento exacto con la frase que necesitabas o con un libro que responde a tu pregunta. Eso es tu linaje llamándote. No son casualidades, son guiños de la memoria. Y cuanto más los reconoces, más se multiplican. Como si el universo dijera, por fin escuchas, por fin estás despierto. El retorno del recuerdo es, en última instancia, el retorno a ti mismo. No a la identidad que llevas en tu pasaporte ni al nombre que te dieron al nacer, sino a tu ser esencial, ese que estaba antes de esta vida y que seguirá después. Cuando tocas esa verdad, aunque sea un segundo, comprendes que nunca has estado solo, que siempre has estado acompañado por una red de seres, de memorias, de inteligencias invisibles que forman parte de tu familia cósmica. Y lo más grande de todo es que entiendes que tu vida, con todas sus dificultades y victorias, no es un accidente, es parte de una obra mucho más vasta que ahora empieza a desplegarse ante ti. En este punto, la nostalgia que sentías se transforma en gratitud, porque sabes que todo lo que viviste, incluso lo doloroso, fue parte del proceso para recuperar tu herencia. El retorno del recuerdo no es un final, es un inicio. Es el inicio de una vida vivida con conciencia, con presencia, con la certeza de que cada paso está conectado con algo mayor. Y desde esa certeza, empiezas a caminar distinto, a hablar distinto, a mirar distinto. Ya no eres un caminante perdido en un mundo frío. Eres un heredero que ha recuperado sus claves, un hijo de la sabiduría antigua que vuelve a la mesa de la creación. Y aquí es donde la enseñanza de Todd cobra todo su sentido, porque él nunca quiso que lo adoraran como un dios externo. Él fue, y sigue siendo, un recordador, un mensajero que nos dice, lo que buscas ya está en ti. Lo que olvidaste está esperando ser recordado. No mires fuera, mira dentro. Ese es el llamado que resuena hoy en tu corazón. Esa es la herencia que vuelve. Y al aceptarla, al integrarla, al vivirla, te conviertes en un puente entre lo que fue y lo que será, entre la memoria de los dioses y la experiencia humana. Atravesar el velo era el paso anterior. Recuperar la herencia es el siguiente. Y lo que viene después será aún más profundo, porque recordar no es suficiente.
El recuerdo pide ser vivido. Y ese vivir consciente es lo que transforma no solo tu vida, sino el tejido entero de la humanidad. Has comenzado a recordar, y eso lo cambia todo. Y así, después de atravesar las capas del olvido y tocar con tus propias manos el hilo dorado del recuerdo, queda claro que todo lo que hemos recorrido no fue teoría ni discurso, sino una invitación a mirarte en el espejo de Thoth y reconocer que no estás aquí por azar, que cada respiración de tu vida ha sido parte de una danza mayor que ahora empieza a revelarse ante ti. Lo que llamábamos herencia olvidada no es un tesoro ajeno que alguien guardó en un templo distante, es tu propia esencia, vibrando silenciosamente en el fondo de tu pecho, esperando a que le abras espacio con tu presencia. El viaje que hemos compartido, desde la visión antes de la forma hasta el ritual del sanador invisible, no fue lineal, fue espiral. Cada giro nos llevó más profundo y, al mismo tiempo, más alto. Y si cierras los ojos por un instante, puedes sentir cómo esa espiral sigue girando dentro de ti, como una corriente que no se detiene, que te arrastra hacia el centro donde todo comienza. Ahí no hay teorías, no hay dogmas, no hay nombres, hay vibración, y en esa vibración reconoces la verdad de lo que eres. Recuerda que Thoth nunca dejó dogmas cerrados, dejó claves, y esas claves no brillan en los libros ni en los símbolos si no se encienden primero en tu interior. Por eso este cierre no es un punto final, es una puerta hacia el campo donde ya no necesitas que nadie te diga qué hacer, porque sabes escucharte. El verdadero maestro no es el que acumula seguidores, sino el que despierta buscadores. Y si has llegado hasta aquí, es porque dentro de ti ya despertó la pregunta esencial: ¿quién soy más allá de la máscara, más allá del tiempo, más allá de la forma? La respuesta no está en mi voz ni en estas palabras. Está en lo que sientes ahora mismo en tu piel, en el cosquilleo que recorre tu espalda, en la calma que brota cuando respiras con atención. Eso que sientes es el eco de tu herencia, es el retorno del recuerdo. Y aunque la mente quiera reducirlo a una idea, sabes que es más grande, porque lo real no necesita explicación. Se reconoce. Mira a tu alrededor, nada ha cambiado y, sin embargo, todo es distinto. La misma habitación, la misma luz, los mismos sonidos, pero tu percepción ya no es la misma. Has cruzado un umbral sutil. Es como si hubieras estado toda la vida mirando un tapiz por detrás, viendo solo hilos confusos y nudos, y de pronto alguien te muestra el frente. La imagen estaba ahí todo el tiempo, perfecta, radiante. Eso es recordar, no inventar algo nuevo, sino girar el tapiz. Y ahora surge el desafío más grande: vivir con ese recuerdo. No basta con sentirlo un instante. El campo pide coherencia. La vibración pide constancia. El alma pide que lo que has vislumbrado se convierta en forma, en palabra, en acción. Porque el despertar no es un relámpago que te separa del mundo. Es una llama que te permite caminar en el mundo con otra luz. Por eso, al cerrar este viaje, no te digo hasta aquí, sino desde aquí. Desde aquí comienza tu verdadera obra. Cada gesto puede convertirse en un acto sagrado si lo sostienes con presencia. Cada palabra puede ser un decreto si la pronuncias desde el corazón. Cada silencio puede ser un templo si lo habitas con atención. Ya no eres el mismo que dio clic al inicio de este video.
Eres el heredero consciente de una sabiduría milenaria que se manifiesta en lo cotidiano. Al mirar a los ojos de otro, al acariciar la tierra, al escuchar el ritmo de tu propia respiración. Recuerda siempre que el poder no está en reproducir rituales complejos ni en coleccionar técnicas. El poder está en sostener tu vibración con verdad, y esa verdad no la dicta nadie afuera. Nace de tu conexión con lo invisible, de tu capacidad de callar lo superficial para que se escuche lo eterno. Esa es la verdadera gnosis. No información, sino reconocimiento. No creencia, sino certeza vivida. Los antiguos decían que el mundo externo es solo la sombra de un mundo interno, y hoy lo has sentido en carne propia. Lo que vibra en tu interior se refleja en tu exterior. Por eso, cuando eliges recordar, el universo entero responde. Cuando sostienes coherencia, la realidad se reorganiza. Cuando caminas con presencia, los velos caen, y entonces la vida deja de ser una sucesión de casualidades y se convierte en un diálogo sagrado. Si miras hacia atrás, verás que no fue casualidad que llegaras hasta aquí. Algo en ti estaba listo para escuchar lo que no se dice con palabras. Algo en ti pedía regresar al origen. Y este video, esta voz, este instante, no hicieron más que recordártelo. El verdadero viaje comienza ahora, contigo, en silencio, en tu propia práctica. No esperes fuegos artificiales. La vibración más poderosa se mueve en lo sutil, en el latido entre dos silencios, en el suspiro antes de dormir, en el gesto de ternura que nadie aplaude pero que cambia el campo entero. Permítete confiar en lo simple, porque lo simple es lo que nunca pudo ser manipulado ni vendido. Lo simple es lo que Thoth escondió a plena vista, sabiendo que solo quien estaba listo lo reconocería. La respiración, el enfoque, el silencio, el toque consciente. Estas son las llaves que abren el templo interior. No necesitas nada más. Tú eres el templo. Tú eres la herencia. Tú eres el recuerdo hecho carne. Y ahora, mientras este viaje se cierra en palabras, abre tus ojos a la vida con otra mirada. Siente cómo la vibración que has despertado no termina aquí, sino que se expande más allá de la pantalla, más allá del tiempo, más allá de este instante. Cada persona que escucha, cada comentario escrito, cada respiración consciente, suma a un campo colectivo que está despertando. No estás solo. Nunca lo estuviste. Somos una red de memorias que vuelven. Una constelación de conciencias que se reconocen mutuamente en el espejo del otro. Este es el verdadero legado. No recordar para uno mismo, sino recordar para todos. Porque cada vez que un ser humano enciende su chispa, ilumina el camino de otro. Y esa es la revolución silenciosa que nadie puede detener. El despertar colectivo no empieza en plazas ni en templos. Empieza en tu pecho, en mi pecho, en cada ser que se atreve a mirar hacia adentro y decir, sí, recuerdo, y así, con gratitud y reverencia. Cerramos este ciclo, no con un adiós, sino con un sello vibracional que queda latiendo en tu interior. Que cada paso que des de ahora en adelante lleve la impronta de lo sagrado. Que cada silencio te devuelva al centro. Que cada respiración te recuerde que eres eterno. Y tú, ¿estás listo para escuchar lo que no necesita ser dicho? Deja tu huella debajo de este video y acompáñanos en el próximo tramo de este viaje sagrado. Y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a mi canal para que pueda hacer más videos geniales. Nos vemos en el próximo. Adiós.